Nathaniel, Antonia, Laura, Dylan, Sofía, Constanza. Buen día. Buen día, Matías. Isidora, buen día. Abril. Adrián, profe, la Gisela se le cortó el internet, pero... Ya, bueno, muchas gracias. Si no, estoy seguro que de todas maneras va a ver el video. Buen día, Karen. Va a ver el video en la plataforma. Ya. Entonces, 35 conectados. Excelente. Adrián, Sofía. Lo primero que quiero hacer mención es que estoy seguro que ustedes, sus apoderados, recibieron un protocolo de videoconferencia y que lo leyeron y lo estudiaron y lo analizaron todo el fin de semana, ¿ya? Y ustedes ya conocen las cláusulas que se encuentran en ese protocolo de videoconferencia y cada uno las atenderá de acuerdo a las decisiones que tomó junto con su apoderado o que su apoderado tomó con respecto a usted. ¿Bien? Y las observaciones espero que se hagan llegar a través por la vía oficial, por medio de la comunicación entre su apoderado y su profesor jefe. ¿Mm? Bien, yo creo que todos están de acuerdo con esto que yo he mencionado, porque me parece que es la forma más democrática mediante la cual nos podemos relacionar. O sea, imposible que el profesor de educación ciudadana se comunicara de manera autoritaria con los alumnos, y mucho menos con los apoderados. Me parece que no corresponde. ¿Ya? Ya. 8:32. ¿Qué estoy hablando? 10:32 de la mañana, 15 de marzo, Educación Ciudadana para tercero medio E. ¿Cierto? Perfecto. Vamos. Para el día de hoy tenemos nuestra primera clase titulada simplemente La democracia, un concepto que todos ustedes conocen, que todos vivimos, desarrollamos, vivimos en un contexto de democracia en nuestro país y que por lo tanto hoy día vamos a conocer algunos de sus principales principios, valoraciones, conceptos y gobiernos que se rigen por este sistema democrático. Por lo tanto, nuestro objetivo para la clase es explicar el surgimiento de la democracia y su valoración actual, conocer los sistemas de gobierno democrático. Y hay unas preguntas que ustedes no deben resolver, sino que son las preguntas rectoras de nuestra clase del día de hoy. ¿Cómo y dónde surge la democracia? ¿Por qué la democracia debe ser valorada? ¿Cuáles sistemas de gobierno democrático, me faltó ahí, existen? ¿Ya? ¿Cuáles se emplean alrededor del mundo? Vamos a conocer. Ahí está Mafalda. ¿Ya? Mafalda es un personaje, una historieta, está muerta la risa porque está leyendo un diccionario que democracia es el gobierno en el cual el pueblo ejerce la soberanía. Ya me dirán ustedes si les da ataque de risa como Mafalda o si realmente creen que sí, el pueblo ejerce la soberanía en este sistema democrático que tenemos. ¿Y por qué medios? ¿O no? El profesor sabe que yo creo que en realidad no hay un verdadero ejercicio de la soberanía popular en nuestro sistema democrático. ¿Ya? La democracia, todos sabemos que es un sistema de gobierno, surge en Grecia, ¿cierto? Grecia como concepto, aunque no existía en las ciudades-estado, y principalmente nos trasladamos a Atenas. ¿Cuánto? 2500 años aproximadamente, ¿ya? Donde se comenzó a desarrollar estas ideas por primera vez. Por supuesto, tenemos la definición etimológica de la palabra, ¿ya? Demos, kratos, el gobierno del pueblo. ¿Ya? Esa es la definición que siempre hemos dado acerca de la palabra democracia, acerca de la raíz etimológica. O sea, el gobierno se ejerce a través del pueblo.
El gobierno se ejerce a través del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Ya me dirán ustedes quién es el pueblo. Habría que crear un marco teórico y definir quién es el pueblo. Siempre escuchamos hablar del pueblo, ¿ya? El pueblo decide, sí, pero es que esa gente es de pueblo, ¿ya? Vayan pensando en esa definición de pueblo que está tan manoseada y pensar quién es el pueblo que ejerce en este caso la soberanía popular en un sistema democrático como la democracia. Ya. La democracia ateniense. Recordemos séptimo básico, ¿ya? Cuando vimos la democracia ateniense en el colegio, nos enseñaron que ahí se había creado la democracia, ¿ya? Y que garantizaba la amplia participación de todos los ciudadanos, y que podían participar de la organización social y política, ¿ya? Que les ofrecía esta ciudad, donde todas las decisiones se tomaban entre todos los ciudadanos de esta polis griega, y que al mismo tiempo podían ejercer cargos políticos y podían votar para ejercer sus autoridades, ¿cierto? Ya, pero resulta que esta democracia llamada directa, ya vamos a ver por qué, no alcanzaba para todos. ¿Para quién no alcanzaba? Ahí dice, quienes no eran ciudadanos, las mujeres, los niños y los esclavos, inmediatamente fuera, ¿cierto? Ya, fuera. Tú no puedes opinar, no puedes votar, no puedes hacer nada en nuestro sistema súper democrático, ¿ya? Porque no eres ciudadano. Los hombres son ciudadanos, y bajo qué condición. No va a haber cometido ningún delito contra la autoridad ni contra la ciudad-estado, pero principalmente haber prestado servicio militar, es decir, es efebo. Efebo es haber tenido entrenamiento militar. ¿Ya? Y como tiene entrenamiento militar, sirve en el ejército, y como sirve en el ejército, es ciudadano. ¿Ya? Esa es la condición principal. Por lo tanto, los niños no son efebo, las mujeres no prestan servicio militar y no son ciudadanos. No pueden hacer ejercicio de esta democracia. Ahí tenemos un resumen, ¿cierto? Un mapa conceptual que yo estoy seguro que ustedes todos conocen, ¿ven? Los ciudadanos pagan impuestos, sirven en el ejército, los no ciudadanos, ¿ya? Son los extranjeros, las mujeres, los esclavos, ahí faltan los niños, es decir, se divide la sociedad ateniense, y tienen una serie de instituciones, la Iglesia, la Bulé principalmente, y la Elaia, ¿cierto? Ya. Algunos cargos son elegidos y otros mediante voto, ¿ya? Y otros son elegidos por sorteo. Los más importantes son elegidos por la Iglesia, ¿ya? La Iglesia elige a los estrategas y los arcontes. Los estrategas son los generales, los arcontes son los jueces, y por sorteo se elige la Bulé y la Elaia. Entonces, ¿y por qué por sorteo? Porque existía el concepto en Atenas de que todos los ciudadanos debían tener la posibilidad de al menos una vez ejercer un cargo político. Todos. Y ya van a ver ustedes en otra clase quizás de cómo ese principio se traslada a nuestra democracia, y entonces por qué los requisitos para ser presidente de la máxima autoridad son tan bajos. No se exige un título universitario, ni mucho menos un grado académico. Mismo concepto. Todos deben tener la posibilidad de ejercer un cargo político, ¿ya? ¿Por qué democracia directa? Porque todo se resolvía en el ágora. Nos juntamos en el ágora, reunión en el ágora, asamblea en el ágora, se junta el Haya, se junta la Iglesia, los diferentes tipos de asamblea, y decide. Y cualquiera podía hablar, ¿ya? Esa era la política para los griegos, hablar. Tener tiempo para hablar, mucho tiempo. ¿Por qué no puede ejercer la política el esclavo? Porque tiene que trabajar. Por lo tanto, no es libre, y como no es libre, no tiene tiempo para hablar en público. La política para los griegos, hablar en público, ¿ya? Dar su opinión. ¿Listo? Ya. Eso es, en gran síntesis, la democracia ateniense. De esa manera funcionaba. Ciudadanos, no ciudadanos, se eligen cargos públicos, principalmente quienes son los no ciudadanos, extranjeros, mujeres, esclavos, niños, y es una democracia directa. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman entre todos en el ágora. ¿Ya? Perfecto. Pero hay un largo camino hacia la democracia contemporánea. A pesar de que no era un régimen democrático de ninguna manera, vamos a partir por el feudalismo. Vimos Grecia, no vimos Roma, ¿ya? Pero vamos a saltar luego al feudalismo. ¿Cuándo parte esto?
con la tarde antigüedad sabemos que hay unas invasiones bárbaras, otros dicen que son migraciones, por lo tanto cae el Imperio Romano de Occidente, y producto de esto ingresan los bárbaros y conforman los imperios germánicos. En estos imperios germánicos se le ocurrió establecer un modo de producción denominado feudalismo, que era el feudo, una gran extensión de territorio, ¿cierto?, en un campo donde había un señor feudal. El señor feudal tenía muchos vasallos que le juraban lealtad, y él le entregaba un pedazo de tierra para que lo cultivaran. ¿Lo hacían ellos? No. Lo hacía el siervo de la gleba, que trabajaba todo el día de sol a sol y tenía que pagar impuestos a su señor feudal, el cual al mismo tiempo tenía que pagar impuestos a su señor feudal que le había entregado ese territorio. Y de esa manera se manejaban durante la época feudal, el feudalismo. Pero se inicia la decadencia del feudalismo ya en el siglo XIII, con el surgimiento de la burguesía, muy rápido porque esto ustedes lo saben. Surge una burguesía alrededor de las ciudades, gente que comienza a emprender, a ejercer el capitalismo y a crear dinero a través del dinero. Y estas personas ya no quieren un señor feudal que les limita las libertades, porque el señor feudal era el ejecutivo, el legislativo, el judicial, o sea, todo. Decía, córtenle la cabeza, le cortamos la cabeza, ¿ya? Él era amo y señor. Ya no quería esto la burguesía, quería mayor libertad para comerciar, ya no quería pagar impuestos, por lo tanto, financian a los reyes para que los reyes eliminen a los señores feudales. De esta manera, junto con muchos otros factores, decae el feudalismo y se acaba el feudalismo. Comenzamos a transitar a la Edad Moderna y aparece este señor, Thomas Hobbes, que escribe un libro que se llama El Leviatán. ¿Qué dice él? El hombre vive en un estado de naturaleza del hombre contra el hombre, ¿ya? El hombre es el lobo del hombre, un estado de guerra permanente. Por lo tanto, como el hombre vive en este estado de naturaleza, en un estado de guerra permanente, hay que hacer un contrato social. Claro. Y el hombre, no digo el ser humano, porque Thomas Hobbes hablaba del hombre en el Leviatán, va a ceder gran parte de todos sus derechos, por no decir todos. ¿A quién? A un soberano, a un monarca absoluto. ¿Para qué? Para que ya no nos matemos más entre nosotros y él nos proteja. ¿A cambio de qué? Nosotros le servimos a él, le obedecimos en todo. ¿Lo podemos sacar si ya no lo queremos? No. El monarca es absoluto. Esto es lo que dice Thomas Hobbes en el Leviatán. Y ya evolucionamos desde el feudalismo y pasamos a la monarquía absoluta. Siglo XVII. Pero en el mismo siglo XVII, John Locke, inglés, al igual que Hobbes, opuesto a él, le contesta, no, el estado de naturaleza es un estado de completa libertad. Por lo tanto, el hombre preexiste como hombre libre al gobierno. Por lo tanto, el gobierno debe someterse a la voluntad del hombre. Pero eso sí, también debe haber un contrato social. Entonces, a través de este contrato social, el hombre le cede, ¿cierto? Le cede parte de sus derechos a este monarca, ¿ya? Pero este monarca solo va a tener la posibilidad de enjuiciar y castigar. ¿En qué está pensando John Locke? En las monarquías parlamentarias. En eso está pensando. Restarle poder al monarca absoluto de Hobbes para generar mayor condiciones de libertad. A él el primero que se le ocurre dividir los poderes del Estado en tres, de manera muy similar a la nuestra. No igual, pero similar. Sí, claro, porque el monarca no puede tener el poder absoluto. Hay que restarle poder. Bueno, ¿y si el monarca se porta mal con sus ciudadanos? Bueno, lo sacamos. Claro, lo sacamos. Abajo el tirano. Claro, abajo el tirano, decía John Locke. Esos son los fundamentos del liberalismo actual. Y luego aparece Rousseau. Y ahí ya nos va explotando en la cabeza. Nos acercamos a la Revolución Francesa. Y Rousseau, que dice, la soberanía popular. Es la persona, el hombre, el ciudadano, el que le puede ceder soberanía popular a su representante a través del voto. Claro, de esa manera funciona. Y nosotros lo mandatamos para que él haga lo que nosotros decimos. De esa manera debe ser. Y así se limita el poder del monarca. Claro, ¿quién es el soberano? Es el pueblo, no es el monarca. ¿El monarca qué hace? Lo que nosotros le decimos, porque ¿quién lo eligió? Nosotros, dice Rousseau. Y Montesquieu dice, claro, sí, pero el Estado debe estar dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo
y judicial. Y de esa manera limitamos absolutamente al monarca y seguimos avanzando. Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Del hombre, literal, del hombre y del ciudadano, las mujeres no. Luego en 1791, si no me equivoco, una mujer, Olimpia de Gorges, va a sacar los derechos de la mujer y la ciudadana, que no van a trascender mucho en el momento, pero que van a ser el fundamento luego de los derechos de las mujeres. Y en estos derechos del hombre, ¿qué dicen en la Revolución Francesa? Ya somos todos iguales. Igualdad, fraternidad, ¿cierto? Los principios de la Revolución Francesa. Por lo tanto, nos vamos a convertir ya no en un imperio, no en un reino, vamos a hacer una república y vamos a seguir todos los lineamientos de estos pensadores que hubo atrás. Soberanía popular, división de poderes del Estado, ¿ya? Y libertad. Esos son los principios que se acuerdan. ¿Y a dónde llegan estos principios? ¿Qué les dice esa imagen? Llegan a Chile, medio escondidas. Llegan a Chile porque somos colonia española. Y ese día, 18 de septiembre de 1810, junta queremos. Le vamos a seguir guardando este lugar al rey, pero va a ser una lealtad aparente, porque cada vez nos vamos a hacer más autónomos, porque nos gustan las ideas de la Revolución Francesa y porque nos gustan las ideas de los pensadores ilustrados. Así que queremos ser una república. Abajo el tirano, no queremos más un rey. ¿Ya? De esta manera vamos evolucionando hasta llegar, miren, ¿a quién tenemos ahí? Chile en la actualidad. Y desde ese momento parte Chile su etapa republicana, 1810 hasta la actualidad. Y de esa manera, a muy grandes rasgos, vamos llegando a la construcción de una democracia contemporánea. Chile en la actualidad, presidentes democráticos. Primero Patricio Aylwin, que en paz descanse, es el presidente de la transición, y posteriormente el resto de nuestros presidentes hasta llegar actualmente al segundo periodo de don Sebastián Piñera. ¿Cuáles son las características de la democracia? Yo creo que todos ustedes la conocen. Esto lo vieron en la educación básica. Por supuesto, existe la separación de independencia de los poderes. Tenemos un poder ejecutivo, legislativo, judicial, que luego vamos a ver en más detalle, y estos son el requisito básico, ¿cierto? Porque si todos los poderes recaen en una sola persona, entonces el presidente podría decir, esa persona hay que detenerla, porque soy el poder judicial, claro, y yo arbitrariamente puedo decidir. El presidente podría decir, quiero 10 años de cárcel para esa persona que se robó una gallina. Claro, porque los 3 poderes del Estado recaen sobre él. Y el presidente podría decir, voy a sacar una ley nueva, esta ley. ¿Por qué? Porque él también sería el legislativo. Bueno, eso no tiene cabida en la democracia, por lo tanto, existe una separación e independencia de los poderes, donde los poderes se autorregulan y se fiscalizan periódicamente entre ellos, ¿ya? Hay una temporalidad y una rotación de los cargos, claro que sí, no nos podemos perpetuar en el poder porque eso causa corrupción, podemos observar ejemplos variados en la historia. El que siempre me gusta citar es el siguiente. Vamos con la Revolución Francesa, no queremos más un rey. 40.000 cabezas aproximadamente rodaron, ¿ya? Pero resulta que llega otro personaje al término de la Revolución Francesa, da un golpe de Estado y al tiempo después se coloca la corona de emperador. ¿Cómo se llamaba ese caballero? Emperador. ¿Emperador cuánto? Sí, ese, Napoleón. 10 años de Revolución Francesa, no queríamos un rey, 10 años de Revolución Francesa y llegamos a tener un emperador. ¿Cómo? ¿Y cómo pasó esto? ¿Ya? Y por supuesto ejercía como emperador, pues. ¿Ah? No crean que había una democracia. Bueno, por eso debemos rotar los cargos y una temporalidad. Actualmente estuvo en discusión la rotación de los cargos de alcalde y de algunos cargos de algunos parlamentarios, que no se podían elegir por los siglos de los siglos. Pero hay otra mirada política. Y la otra mirada dice que son los ciudadanos, a través del ejercicio del voto, los que deben elegir a sus representantes y decidir si los sacan o no, o si los perpetúan. ¿Ya? Eso es con respecto a la temporalidad. Ya ustedes me dirán a cuál de las dos tendencias adhieren. Hay responsabilidades de las autoridades y se les pasa la cuenta a esas autoridades. Son responsables de su gestión ante los demás poderes del Estado y no solamente ante ellos, sino que también ante todos nosotros. En el contexto de estallido social y pandemia, ustedes deben haber escuchado el concepto en las noticias, en alguna red social, de acusación constitucional, ¿cierto? Claro, estoy seguro que lo escucharon. Donde
una autoridad de gobierno puede ser sometida al juicio, por así decirlo, del Parlamento. ¿Ya? Y en ese lugar se vota si realmente tuvo algún tipo de responsabilidad en alguna acción o decisión que éste tomó, ¿ya? Y poder establecer algún tipo de sanción. Desde ya, la imposibilidad de poder ejercer un cargo público, es decir, no puede volver a ser elegido por una cantidad de años determinada. Por eso existe una responsabilidad de las autoridades, ¿ya? En todos los niveles, no solamente ahí arriba el ministro y los ministros y los presidentes. Otra característica, por supuesto, que ustedes conocen es la participación en elecciones libres y periódicas, ¿ya? Todos, una vez que desbloqueamos el logro 18, tenemos la posibilidad de ejercer nuestro voto. Este voto actualmente en Chile tiene ciertas características. ¿Ya? Principal, pienso que es voluntario. ¿Ya? Hubo un punto de inflexión. Yo soy del tiempo en que era obligatorio, ¿ya? Y todos teníamos que por obligación ese día ir a votar, nos guste o no nos guste, y si estábamos inscritos, había una sanción en dinero, una multa para el que no va a votar, ¿ya? Y todos debíamos obligatoriamente ejercer el voto. Hoy en día ya no, es voluntario, hay inscripción automática, pero voto voluntario. Inscripción en el registro electoral y voto voluntario. O sea, usted dice, tengo 18 años, ¿estoy o no estoy inscrito en los registros electorales? Sí, sí está inscrito. ¿Dónde está inscrito? En un registro electoral, en un padrón cercano a donde usted tiene el registro de hogares, ¿ya? Registro social de hogares en tal dirección en Copiapó, cercana a ese lugar, le toca a usted votar y por las autoridades que se encuentran en ese lugar. De esa manera se regula. Podemos participar como votante y como candidato, o sea, si a alguno de ustedes le interesa en unos cuantos años más ser presidente, no tiene ningún problema en hacerlo, solamente de cumplir algunos requisitos básicos: ser chileno, nacido en Chile, tener más de 35 años y no haber sido condenado a pena aflictiva, ¿ya? Ni por actividades de terrorismo. Es bastante básico, no necesita ningún título de ningún tipo. Y ahí está. Y profe, ¿y qué nos respalda esto? ¿Dónde está el respaldo? ¿Dónde está escrito esto? Chile es una república democrática, artículo 4 de la CPR. Ahí está, si alguien lo quiere consultar. Pero también hay elementos que contribuyen a la calidad de la democracia, y entre eso está el Estado de Derecho. ¿Quién no ha escuchado alguna vez en la televisión? En Chile no está rigiendo el Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho, si hay Estado de Derecho, se está pasando a llevar el Estado de Derecho, ¿ya? Muchas veces escuchamos esta categoría, y eso es nada menos que es este orden político que rige en una democracia, ¿ya? Y que somete a gobernantes y a gobernados a una misma ley. ¿Cuál es esa ley básica? Por supuesto, la Constitución, ¿ya? Son universales, no son para unos o para otros. Por eso es cuando escuchamos, en Chile se está pasando por sobre el Estado de Derecho. Una detención arbitraria, ¿ya? Una detención arbitraria. No hay Estado de Derecho. La autoridad hace lo que quiere. La autoridad tomó un avión, una autoridad política, pública, un alto cargo, tomó un avión y pasó por sobre la cuarentena, ¿ya? No, porque las leyes son para gobernantes y gobernados. Donde hay focos de violencia, lamentablemente en Chile, escuchamos también a los políticos, a ciertos sectores decir, no hay Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el Estado no está cumpliendo su función en ese lugar. ¿Por qué? Porque alguien o un grupo está pasando por sobre la ley y el Estado no llega ahí. No llega ahí con la autoridad, con la fuerza de seguridad que debería concurrir. Cuando la gente tiene una percepción de que hay muchos robos, muchos asaltos, se acabó el Estado de Derecho. No hay. A eso se refiere. Fuente de información independiente. Hoy en día, yo creo que eso está más fuerte que nunca. Cualquiera de nosotros informa. Se crea un canal de algo, ustedes que tienen muchas más redes sociales que yo solo tengo WhatsApp, ¿ya? Y se convierte en informador.
¿ya? Y crea un canal y entrega información, vaya a saber usted si esa información es verídica o no, pero es independiente, ¿ya? No, el Estado no controla los medios de prensa como en algunos países autoritarios, ¿ya? Donde hay un grupo único, dependiente del Estado, que informa. Acá no. Cualquier medio independiente puede informar. Ustedes mismos lo pueden hacer y se someten a la ley de prensa, ¿ya? Donde tienen la libertad de publicar sin censura previa, como dice la ley, cualquier tipo de información. Luego, si esa información era falsa o alguien se siente injuriado o calumniado por esa información, por supuesto deben responder ante la ley, ¿ya? Recuerden esas dos palabras: injuria, calumnia. Rendición de cuentas. Por supuesto que lo similar a lo anterior, los líderes responden por sus decisiones políticas, ¿ya? Y responden bajo los lineamientos que indica la Constitución. Pueden ser acusados o pueden ser, si es un cargo de confianza, removidos por el presidente. ¿Han escuchado cuando ustedes cuando de repente hay cambios en el gabinete y todos estamos viendo en la tele a qué presidente, a qué ministro van a cambiar? Y muchas veces es el presidente el que le pide la renuncia a un ministro, porque son cargos de confianza, no son electos. Derechos de los ciudadanos. Tenemos derechos ahora bastantes, nunca son suficientes, ¿ya? Pero nos otorga derechos civiles y políticos. Derechos civiles, derecho a libertad de culto, libertad de tránsito, libertad de reunión, ¿cierto? Y también tenemos el derecho a la vida, que son los del derecho natural, ¿cierto? Nacemos con ese derecho. Y derechos políticos, derecho a votar y derecho a ser votados, es decir, a elegir y a ser elegidos. Y también hoy en día muy en boga los derechos sociales, por supuesto. Miren acá abajo, miren acá, los derechos sociales. Miren acá, por favor. También tenemos valores de las democracias. Quiero hacer un hincapié en algo. Prueba. Explique una característica de la democracia. Explique dos características de la democracia. Explique la siguiente característica de democracia vinculada a un ejemplo del contexto actual. ¿Ya? Ya. Explique dos elementos que contribuyen a la calidad de la democracia. ¿De qué forma eso se hace? ¿De qué forma puede ejemplificarlo? Yo iría anotando. Y llegamos a los valores de la democracia. La dignidad de la persona. Por supuesto que sí, hay hasta una ley. Hubo que, lamentablemente, por un crimen sacar una ley, la ley Zamudio, ¿ya? Y mediante la cual podemos defendernos de cualquier tipo de discriminación. Esto está en directa relación con los derechos humanos. Por supuesto, no nos pueden discriminar por sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, estirpe, condición de discapacidad, nada. ¿Cómo se ve reflejado esto en la realidad? Por supuesto que falta bastante. Podemos pensar incluso en cuando vemos una persona en silla de ruedas que no puede superar un obstáculo de este alto porque no hay un acceso para personas con movilidad reducida. Hay mucho, hay mucho. No nos debería importar nada estas condiciones, no agregan nada al conocimiento, no ayudan a construir, no ayudan a desmejorar el conocimiento. ¿Ya? A mí me da en lo personal bastante lo mismo, todas estas condiciones. No pienso que no disminuyen en nada la condición de una persona, al contrario, es parte de su libertad y su proyecto de vida. La igualdad. ¿Ya? ¿A qué tipo de igualdad hace derecho este valor de la democracia? Usted dirá, pero en Chile, un país que nos dicen que es tan desigual, claro, pues que este tema de la igualdad, que es un valor de la democracia, hace referencia a la igualdad jurídica, ¿ya? A la dignidad de la persona, no a la igualdad económica. No, seríamos todos iguales económicamente. Ya me explicarán ustedes, si quieren, cómo podríamos ser iguales económicamente, ¿ya? Esto hace referencia a una igualdad jurídica, una igualdad ante la ley, mismas posibilidades de participar, como dice ahí, ¿ya? Y en igualdad de condiciones. ¿Se cumple? Lamentablemente no. ¿Cómo podemos generar esas igualdades, esa igualdad de condiciones en un contexto como el de Chile? Es bastante difícil. Piensen ustedes cómo podríamos generar igualdad de condiciones, ¿ya? Para que todos tengamos las mismas oportunidades. Podemos tener todas las mismas oportunidades. Desde ya, ustedes por ir en este colegio tienen oportunidades diferentes a las que va un amigo suyo
en otro colegio. En otro colegio. Piensen en ese ejemplo. Y quizá ustedes tienen un amigo que va en un colegio o familiar que vive en Santiago y va a un colegio muy, muy exclusivo, privado. Desde ya parten con desigualdad de condiciones y de posibilidades. Solución para eso. ¿Qué hacemos? Prohibimos ciertos tipos de colegio, prohibimos ciertos tipos de salud y le entregamos toda la salud y toda la educación al Estado, por ejemplo, y lo centralizamos, ¿ya? Y hacemos que todo sea público para que todos tengan el mismo tipo de educación y salud, por lo tanto genera igualdades de condiciones. Yo no les digo, no lo estoy afirmando, lo pongo en símbolo de pregunta y ustedes son los encargados de generar el juicio a través de argumentos válidos y de acuerdo a su percepción y su proyecto de vida. ¿Hay una determinación del pueblo o soberanía popular? Claro que sí, a través del sufragio universal. Es la base de esto, o sea, sin voto no hay democracia, o sea, nos vamos, claro. Y pueden elegir el tipo de gobierno que más les convenga a sus intereses y ya lo van a poder hacer ustedes cuando tengan 18 años, ¿ya? Eso es la soberanía popular, la imagen que les mostré en la introducción de la primera clase. Es las personas, el pueblo, esto que llamamos, hablando a través de la bocina, que es la boca, ¿cierto? Que es una prolongación del pueblo a través de la autoridad que los representa. Pero es el pueblo el que está cediendo parte de su soberanía al representante, ¿ya? Respetar los derechos humanos. Por supuesto, los estados democráticos están obligados a respetar los derechos humanos y por eso tenemos instituciones que así lo hacen. Y todos nosotros somos los llamados a promover el respeto por los derechos humanos. En este sentido, hay una visión política que es más antigua, que indica que los estados violan los derechos humanos. Por ejemplo, cuando vemos en la televisión que un carabinero detiene arbitrariamente, ¿ya? O golpea con exceso de violencia a una persona, entonces decimos que el Estado de Chile está violando los derechos humanos de esa persona. Luego, cuando vemos que una persona, un manifestante, golpea con un palo en la cabeza a un carabinero, ¿es una violación a los derechos humanos? Bueno, una mirada política dice que eso no es una violación a los derechos humanos, que solo los estados los violan, y que cuando un manifestante, en este ejemplo, golpea a un carabinero, es simplemente un delito. Hay otra mirada, que es mucho más moderna, que dice que grupos violentistas, armados, grupos de narcotraficantes, sí violan los derechos humanos, porque violan los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, violan el derecho a la libertad de movimiento, porque las personas no pueden salir de su casa porque hay una manifestación. Ese es un ejemplo. Dos miradas también con respecto a los derechos humanos. Por supuesto, ¿cuál es la base? Que deben ser respetados y que nosotros somos los encargados de promover. Y también uno de los valores de la democracia es la libertad. Es la característica de toda persona humana. Y es parte del derecho natural, porque la traemos con nosotros desde el momento de nuestro nacimiento y nos permite ejercer el proyecto de vida que nosotros queremos. Y ahí las tenemos. Seguridad, privacidad, libertad de pensamiento, expresión, información, libertad de credo o de culto, como nos gusta decir algunos, de asamblea, asociación, organización, libertad de movimiento, que ahora por supuesto está limitada por un estado de excepción, porque no podemos movernos después de las 10 de la noche o las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, y de residencia. En Chile podemos vivir donde queramos. Aunque no lo crean, hay países donde usted no puede vivir donde quiera, ¿ya? No puede vivir donde quiera, dentro del mismo país. Y el derecho a la defensa legal o legítima y al debido proceso, que eso últimamente también ha salido bastante en las noticias y en la discusión, el límite del derecho a la defensa legal. Y tenemos sistemas de gobiernos democráticos. No es solo uno, no solamente Chile, no solamente la República. Tenemos otros más. Miren, tenemos la monarquía parlamentaria. ¿Cuál se les viene inmediatamente a la cabeza? Yo estoy seguro de que se les está viniendo a la cabeza una señora ya que tiene bastantes años, es una señora bastante grande y que es la reina de Inglaterra, Isabel II, ¿cierto? Ya. Que podemos dimensionarlo diciendo que ella prestó servicio durante la Segunda Guerra Mundial, 1939, ¿ya? Es veterana de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay una monarquía parlamentaria y esta es una forma de gobierno bastante particular
también tiene una división de poderes, hay un poder legislativo, también un ejecutivo, y un judicial. Pero ustedes me van a decir, pero ¿cómo, profe, si hay una reina? Y entonces, ¿cómo y también hay un presidente? No, miren ahí, sí, hay un máximo representante, que es el rey, en este caso es la reina, Isabel II, pero la reina es la jefa de Estado, ¿ya? Jefa de Estado, es decir, es una figura decorativa que tiene bastante poco poder de decisión, ¿ya? Porque ella es reina porque lo heredó por sangre. Su papá fue rey de Inglaterra y cuando ella muera va a asumir en el trono uno de sus hijos, que es el que sigue la línea de sucesión, ¿ya? Entonces me va a decir, bueno, pero eso no es democrático. Claro, y por eso mismo, ¿ya? Es que hay un jefe de gobierno, ¿ya? Hay un jefe de gobierno. ¿Y quién es el jefe de gobierno en Inglaterra y en las monarquías parlamentarias? Es el primer ministro. Y ahí ese es elegido. Ese es elegido. Ese es elegido democráticamente, ¿ya? Y ese obedece al parlamento, ¿ya? Por eso se llama monarquía parlamentaria. Entonces, como dice ahí en los cuadritos, el rey posee el poder de forma parcial, ¿cierto? Su poder es regulado por el parlamento. El rey es designado jefe de Estado, reina, pero no gobierna, ¿ya? ¿Quién gobierna? Dice ahí a la derecha. El jefe de gobierno, ¿ya? Como poder ejecutivo, y el parlamento como poder legislativo. Es decir, hay una reina, figura decorativa, ¿ya? Figura decorativa, que es el jefe de Estado. Debajo, sigue elegido democráticamente, hay un primer ministro, que es elegido democráticamente, ¿ya? Y ese es el que gobierna, ¿ya? El rey sí dispone de leyes y decretos, pero estos tienen que pasar por el parlamento. No es como una monarquía absoluta en que el rey ahí usaba su sello real y listo, se hace lo que yo digo. No, aquí no, ¿ya? El rey obedece al parlamento y no puede pasar por sobre él, ¿ya? Que el parlamento es el encargado en una monarquía absoluta, en una monarquía parlamentaria, de aprobar las leyes. ¿Mm? Ya, esto es un sistema de gobierno democrático, no se confundan. Monarquía parlamentaria es democrático, no es la monarquía absoluta, ¿ya? Esto es una democracia. Inglaterra, todos podemos reconocerlo como una democracia. Y también tenemos la república, ¿ya? Esta organización que nosotros conocemos, donde vivimos, donde la máxima autoridad, por supuesto, es elegida por todos nosotros los ciudadanos, ¿ya? Y por periodos determinados, y el mejor ejemplo que podemos dar es Chile. Pero hay tipos de repúblicas, hay repúblicas parlamentarias. Recuerden en primero medio, cuando vieron la república parlamentaria, ¿cierto? 1891-1925, ¿ya? En que el gobierno, si bien había un presidente en él, la principal organización que mandaba era el Parlamento, ¿ya? El Congreso, donde en el caso de Chile, como era un parlamentarismo en la chilena, había un presidente, pero en las repúblicas parlamentarias actuales hay un primer ministro, y ese representa al Ejecutivo. No se le dice, oiga, presidente, no. En la república parlamentaria hay un parlamento, pero a esta autoridad se le dice, señor primer ministro, muy buenos días, ¿ya? Y él es el Ejecutivo. Y también hay un parlamento y un poder judicial. ¿Quién tiene la prioridad? ¿Quién manda en la república parlamentaria? El parlamento. Pero también hay un poder ejecutivo representado por el primer ministro, que también es electo. Y también hay una república presidencialista. Aquí estamos, Chile, ¿ya? Y aquí se elige al presidente. Y el presidente tiene muchas atribuciones, ¿ya? Tanta atribución que puede decretar estado de sitio, por ejemplo, ¿ya? Puede generar proyectos de ley y enviarlos al Congreso. Por supuesto, deben ser aprobados, pero tiene la posibilidad de generar sus propios proyectos de ley como ejecutivo, ¿ya? Entonces, por eso muchas veces se produce esta confrontación en Chile entre el Parlamento y el Ejecutivo, que es una discusión eterna y va a depender también de la mayoría que tenga, que esté en el Parlamento. Por ejemplo, el presidente elegido, pero en el Parlamento tiene minoría de diputados y senadores. Sus proyectos puede ser que no sean tan aprobados, pero puede ser que también que tenga mayoría en el Congreso. Por lo tanto, sí, sus propuestas podrían tener mayor índice de aprobación.
De esa forma funciona la república presidencialista, que en este caso podría ser Chile. Y también hay una república que es la semipresidencialista, ¿ya? Y combina los dos modelos previos y cogobierna un presidente, un primer ministro y también un parlamento, todos elegidos democráticamente, ¿ya? Todos elegidos democráticamente. Ninguno de estos son gobiernos no democráticos, dictatoriales, no, ¿ya? Son repúblicas, por lo tanto son formas democráticas de gobierno. ¿Y dónde está la verdad de esto? Mire abajo. El gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República. ¿Quién es el jefe de Estado? Artículo 24. ¿Qué podría decir? El gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente al Parlamento. Corresponden al Parlamento. ¿Ya? Sería una república parlamentaria, por ejemplo. ¿Ya? O corresponden al primer ministro. También podría ser. En este caso, somos una república muy presidencialista y por lo tanto la primera autoridad es el presidente, ¿ya? Y estas son las formas de gobierno democrático que vimos. Primero, la monarquía parlamentaria, de la cual podríamos realizar un par de preguntas en la prueba, ya explicar, analizar postura, debilidades, fortaleza, ya que usted podría pensar y elaborar. Y también la república, caracterizar características, ¿ya? De la república o explicar un tipo de república, también podría ser. Explique el sistema de gobierno democrático que rige en Chile. Ah, el profe dijo la república presidencialista, lo explico. Y finalmente tenemos aquí un cuadro que nos dice la valoración de la democracia. Y aquí deberíamos detenernos y reflexionar, ¿ya? Mire el 2014, Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social. El 30% de chilenos adultos apoyaría o les es indiferente un gobierno autoritario. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? ¿Y les da lo mismo? Yo aquí voy a ser enfático, aquí yo hago el juicio de valor. No puedo mirar para otro lado aquí, ¿ya? Digo la frase que siempre me gusta decir. La peor de las democracias es mejor que la mejor de las dictaduras. ¿Por qué? Porque la democracia siempre se puede perfeccionar, siempre es perfectible en el tiempo. En cambio, la dictadura no. Si la dictadura tiene errores, el dictador que dice, se hace lo que yo digo, porque yo soy aquí el dictador y aquí no hay democracia. Oiga, pero es que usted se está equivocando, córtele la cabeza. ¿Ya? En esto voy a ser enfático. Esto hay que valorarlo, y mucho, costó mucho, ¿ya? Así que valórenlo. Mira el 2016, otro estudio. 57% de estudiantes chilenos de octavo básico estaría de acuerdo con apoyar un Estado dictatorial si dicho Estado conlleva orden y seguridad. O sea, no podemos cambiar la democracia por más orden y seguridad. Sí, queremos más orden y seguridad. ¿Quién no lo quiere? Por supuesto, todos los sectores políticos. Pero en un Estado democrático, claro, porque si vamos a imponer el orden a punta pistola y la seguridad a punta pistola, o vamos a obrar el estado de naturaleza de Hobbes y todos nos vamos a armar y vamos a andar con pistola al cinto comprando en el supermercado dentro del auto, esto es el lejano oeste. Esto es el lejano oeste, claro. Y cualquiera nos podría detener, disparar, asesinar en la calle porque sí. ¿Ya? Y en 2016 una prueba de conocimiento con 500 puntos promedio. Y extrañamente, los estudiantes que apoyan a una dictadura, ¿ya? Sacaron un alto puntaje a pesar de todo. Aquí yo me equivoqué y lo voy a corregir inmediatamente. Aquí dice estudiantes que apoyan una dictadura y estudiantes que no apoyan una dictadura. Estudiantes que no apoyan una dictadura, corregido. Y regreso. Que no apoyan una dictadura, sacaban 464 puntos promedio. ¿Ya? Y los que apoyan a una dictadura sacaban 522 puntos promedio. ¿Sí? Aquí hay material bastante de análisis. Si yo le hago una prueba a ustedes sobre esto, sobre la valoración de la democracia, yo esperaría que por lo menos hagan valoraciones a favor. Porque créanme que Chile, con su último acontecimiento monstruo, le costó bastante transitar a la democracia y lograr lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Y recuerden la frase que les dije.
¿Ya? De aquí seguro también sale una pregunta quizás. Ahí tenemos a personajes que por supuesto no les importó nada a la democracia. Tenemos a Hitler, a Stalin y a Mussolini, ¿cierto? No, ninguna valoración de la democracia, ¿cierto? Nuestro acontecimiento monstruo. Quiebre de la democracia, 11 de septiembre de 1973. No, en este momento no vamos a caer en la discusión de la típica discusión que se genera con respecto a este proceso histórico, sino que a lo posterior. Saltamos todo eso y llegamos a 1989, el tránsito a la democracia, y que afortunadamente, con sus pros y sus contras, altos y bajos, ha sido bastante estable en Chile. Y no ha generado además una economía a la cual le falta mucho por avanzar, ¿cierto? Al mismo tiempo ha generado al menos una estabilidad. Si no, el mejor termómetro es mirar alrededor, más allá de nuestras fronteras, dentro del contexto latinoamericano. Solamente miren. Por eso hay que valorar mucho la democracia. ¿Falta por hacer? Sí, mucho, mucho, mucho. Chile no es la panacea de Latinoamérica, ¿ya? Pero han habido logros a partir de la transición a la democracia. Aquí tenemos, con esto cerramos, una infografía acerca de la valoración de la democracia. ¿Ven? Dice, la democracia es preferible a cualquier otro sistema de gobierno. ¿Ya? Y ahí está la infografía que presenta las edades. ¿Ya? En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. ¿Ven? Otras valoraciones. ¿Ya? Y a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que un autoritario. Es bastante la gente que le da lo mismo. Podríamos pensar que es gente que no vivió la dictadura, que vivió ya, nació en democracia, por lo tanto no se da cuenta lo que costó, ¿ya? O no se da cuenta de las condiciones que se viven en una dictadura. Podría ser gente que no tiene ninguna conexión con lo político, ¿ya? Y que no vive completamente aislada, podríamos también pensar, de por qué le da lo mismo. Esa es la gente que a mí en lo personal me preocupa. La gente que le da absolutamente lo mismo. O sea, no es lo mismo vivir aquí que vivir allá, ¿ya? Donde me controlan todo, absolutamente toda la vida. ¿Ya? Toda la vida es observada por este gran hermano que es el gobierno autoritario o gobierno dictatorial. Tenemos nuestra primera tarea. Miren eso que sale ahí, por favor. Arriba tenemos una figura que representa la democracia en Atenas, los esclavos, los extranjeros y las mujeres, no ciudadanos. Tenemos abajo dos afiches propagandísticos durante la Segunda Guerra Mundial y fíjense que están en la misma posición. Hitler y Stalin están en la misma posición, o sea, prácticamente es lo mismo, los dos gobiernos iguales de autoritarios, ¿ya? Y abajo un letrero en el marco de una protesta que dice, estoy harto de políticos ladrones, fuera, ¿ya? Entonces, si bien está aquí en el PTT, la actividad dice, elabora un análisis crítico acerca de los aspectos de la democracia chilena que deben ser mejorados, tendrá especial valoración las reflexiones personales respecto al tema. Si bien está aquí, ¿qué significaba? Es posición. Sí, Vicente, bueno, ya no debe estar. Por eso es que tienen que hablarme, porque igual estoy presentando, no los leo, tienen que hablarme. ¿Ya? Por favor. ¿Qué significa exposición? Si me lo voy a explicar, Marcelo, porque no le entiendo ahí. ¿Qué? Ah, no, es simplemente está saludando, mire. No tiene un significado como podríamos decir en el caso de Hitler, el saludo nazi, ¿no? Simplemente es el saludo. Claro, ¿va a subir el PPT a la plataforma? Sí, les voy a mostrar eso. Miren esto. Vamos aquí. Ya, voy a buscar el de ustedes. Esta es la plataforma, yo sé que ustedes la conocen mucho más que yo, y esto es Tercero E, Educación Ciudadana. Por lo tanto, yo entro acá. Educación Ciudadana tercero. Entonces, aquí tienen la bienvenida, ¿ya? Tienen mis datos, quién soy yo, la primera unidad, nuestro objetivo,
el plan de evaluación, lo pueden ver aquí cómo van a estar evaluados, ¿ya? Y clases en línea, si ustedes pinchan en clases en línea, ¿ya? Van a ver, están el apunte y este PPT. Y después, más tarde, voy a subir este video. Y si después ustedes pinchan en recursos multimedia, van a ver que ya hay un video cargado con la historia de la democracia en 7 minutos. Eso lo hice ayer, domingo, para que ustedes ya lo tuvieran disponible, ¿ya? Y en los domingos yo también cargo la actividad del día lunes y es esta. Pero primero vamos a ir a Meet y prepárense para la foto. Ya. Y descargo en Excel y estamos. Vuelvo. ¿Ya? Y está la actividad. Ahí está. ¿Ya? Ustedes la pueden leer. Debes responder empleando esta plataforma. Puedes hacerlo en línea. Yo dejé la actividad para ser realizada en línea en la plataforma, escribir en la plataforma, o a través de un archivo de Word o similar, pero en la plataforma, adjuntarlo a la actividad en la plataforma. ¿Cuántos son ustedes? Dice aquí, 43 los participantes, ¿ya? Y, por supuesto, nadie ha enviado porque recién estamos haciendo el análisis. Pendientes por calificar, yo aquí entro y los califico. ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que mirar? Fecha de entrega, Tuesday, es decir, martes 16 de marzo a las 9 de la mañana. ¿Cuándo debe ser entregado esto? Antes de mañana a las 9 de la mañana. ¿Cuánto tiempo les queda? 21 horas 38 minutos. Por eso es que es una sola pregunta, nada más. Quien no responde, lamentablemente, esta plataforma cierra la actividad y yo no la no la debo volver a abrir. ¿Ya? Y de esa forma vamos a trabajar. Vuelvo a Meet, vuelvo a los comentarios y veo que, claro, sí, es perfecto, Alberto. Ya. Si tiene problema para entrar a la plataforma, que sus compañeros de otros cursos ya han entrado, me parece muy extraño, se debe entrar con el root sin el dígito verificador y con la clave. Yo les sugiero que para eso se ponga en contacto con su profesor jefe, más o menos escríbale una vez terminada la clase, cuéntele que no tiene acceso y que le ayude en el proceso, porque todas las actividades los profesores tenemos instrucciones de realizarlas vía Moodle. ¿Ya? Vía Moodle. Yo esto lo aprendí el fin de semana, me interioricé, lo probé en el computador, funciona. Traté de hacerlo por el teléfono, responder una actividad que yo mismo me envié, funciona. También lo respondí a través del teléfono. ¿Ya? Si está aprobado. Si tiene algún problema, por favor, contáctese con su profesor jefe. Porque el cuarto de filosofía política, a ellos ya les coloqué 2 notas a través de este sistema. Entonces funciona. ¿Ya? Siendo las 11:22, ¿ya? Y pronto a terminar, y ya pasado lista, necesito que me digan si tienen alguna duda, pregunta o consulta acerca de lo que vimos hoy, acerca de los énfasis que coloqué para las preguntas de la prueba, ya que yo lo estaría aprovechando, o acerca de la plataforma. Necesito que me indiquen, profesor, ¿sabe que la clase va muy rápido, va muy lento, usted es muy fome, todas esas críticas a mí me sirven mucho porque entonces para la próxima clase yo me puedo hacer otras cosas, otras dinámicas, ¿ya? Y colocar, ¿sabe qué, profe? Me gustaría más fotos, más bonito, me gustaría un unicornio, le buscamos, ¿ya? Pero qué bueno que haya quedado claro, al menos esta presentación es bastante sencilla de comprender y espero que para la prueba, con además las luces que yo le voy dando, espero que sea útil. ¿Qué es lo que más le encargo en este momento? Lo que más les encargo es que, por supuesto, desde ya que se conecten, que respondan, por favor, les ruego, ¿ya? Las evaluaciones formativas, ya esta primera actividad y las sucesivas, clase a clase, respóndanla, dense ese poco de tiempo, ¿ya? No es mucho. Les va a servir para la U. Es análisis. Y que piensen en las evaluaciones sumativas, ¿ya? 60 minutos
15 preguntas. ¿Ya? Recuerden eso. Y también que le den una vuelta, por favor, al protocolo de videoconferencia. Me interesa esa parte que dice que deben encender la cámara. Y me interesa la respuesta que dan sus... No me lo contesten a mí ahora, la respuesta que dan sus apoderados al colegio, porque dependiendo de eso, ustedes se van a tener que someter a ese reglamento, a ese protocolo, y tienen que encender la cámara. ¿Mm? Bien. Si no hay preguntas, dudas, consultas, entonces podemos dar por terminada esta sesión, ya que pasé lista, grabamos y va a ser subida a la plataforma Moodle en unas horas más. Muchas gracias y nos vemos el siguiente día. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao.